y que podamos, Padre Santo, afirmarnos más cada día a través de tu palabra, en tu camino, y hacer las cosas, Señor, que tú quieres que se hagan de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que podamos comprender, Señor, tu voluntad, tus propósitos, bendito Dios, para que todos podamos, Señor, seguir hacia adelante. Amén, amén y amén. Los que tienen su manita libre pueden darle un aplauso al Señor, lo hacen. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, vamos al último párrafo. Al último párrafo de la primera hoja. Y dice, el tema de la gracia es un tema muy fuerte. Lo que usted vea conveniente subrayarlo, hágalo. Como doctrina, Dios quiere que la entendamos y sea una realidad en la vida. En la vida, dice, de Dios. Pues la gracia contrasta con la ley. Por eso los religiosos en el tiempo de Jesús decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Entonces los religiosos que estaban metidos en la doctrina de la ley, cuando escucharon que Jesús estaba hablando, ellos dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué nueva, qué enseñanza es esta? En otras palabras, véanme tantito por acá. En otras palabras decían, nosotros no hemos escuchado nunca hablar como Él está hablando. Entonces es una doctrina diferente. ¿De dónde aprendió esta enseñanza? Entonces habían tantas cosas que los fariseos no podían entenderle porque estaba hablando de una enseñanza que era completamente diferente. Por decir, la ley estaba acá. Dio la vuelta el Señor Jesús la hoja y empezó a hablar de la gracia. Entonces ellos le buscaban la hoja que ya le habían dado vuelta para poder entender sobre la ley. Entonces Jesús estaba hablando de la gracia y la ley no le entendía. Entonces vean esto. La ley no le va a entender la gracia y la gracia no es compatible con la ley. No es compatible. Usted se ha dado cuenta que hay teléfonos que no son compatibles, ¿verdad? Y dice, no son compatibles, hermano. Así es la ley con la gracia, no es compatible. Por eso tenemos que entender muy bien qué es la gracia para que podamos entonces nosotros trabajar con la gracia de Dios, no con la ley. Bueno, ¿qué nueva doctrina es esta? Decían ellos, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. Dale la vueltecita a tu hoja. Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Vaya checando ahí, por favor. Cuando dice, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Encontró algo por ahí? La gracia nos da poder. Escúcheme, la ley no da poder, pero la gracia sí. Dice aquí, porque él no guarda la ley, y aunque la gracia de Dios ya existía y fue manifestada a muchos, por ejemplo, el rey David vivió en la gracia, pero fue el Señor Jesús el que trajo a la tierra la gracia de Dios y quedó como doctrina establecida. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Sí? Donde habla que quedó como doctrina, es lo que usted decía, que a veces no es compatible la ley y la gracia, y por eso hay otras iglesias que siguen viviendo en la ley. Sí, a mí me gustaría que todos pusieran bastante atención a unas de las preguntas. Bueno, ese es mi sentir, pero depende del sentir de usted. ¿Sí? Sí, le decía, por eso en esos tiempos, lo que usted nos dice que no es compatible la ley y la gracia, por eso en estos tiempos hay todavía otras iglesias donde no están en la gracia y siguen viviendo en la ley.
Fíjate, Alejandro, que la mayoría de las iglesias están viviendo en la ley, la mayoría. Al no ser que tengan una iglesia, una doctrina en restauración, por decir, todas las iglesias apostólicas han recibido esta doctrina de la gracia. Las iglesias conservadoras son los que siguen todavía con esa doctrina de la ley. Legalismo, imposición. Ellos quieren cambiar a la gente y no le dan libertad a Dios que cambie el corazón de la gente. Entonces, sí, para no mencionar, ¿verdad? Porque esto está siendo grabado y hay gente que lo ve. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta, bueno, entonces tal iglesia que no está en una etapa de restauración, está bajo un legalismo. Esa gente está siendo formada por el hombre, costumbres. Entonces yo veo tan amplio todo esto porque ya hablamos en uno de los estudios pasados sobre la ley que Dios le dio, que fueron 10 mandamientos al pueblo del Señor. Sin embargo, ellos sacaron la ley, ¿cómo se le dice? Que se pronunciaba. Entonces, de ahí sacaron 600 y fracción de puntos de la ley. Pero si Dios dejó 10 mandamientos, pero entonces ellos empezaron a sacar más mandamientos que lo hicieron costumbre. Entonces, de ahí se agarraron ellos para hacer sus tradiciones. Entonces, mira cómo todo eso se va desglosando. Dios fue claro cuando le dejó los mandamientos, pero entonces habían mandamientos orales o hablados. Entonces ellos también lo ponían en práctica. De ahí entonces se desprendió, por decir así, las tradiciones de ellos. Por decir, una de las tradiciones, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Correcto. En el Nuevo Testamento vienen ellos y dicen, todo lo que le vas a dar a tu padre, dalo al templo. Y entonces ya no le vas a ayudar a tu padre. Pero entonces viene el Señor y dice, ¿por qué rompieron la ley por sus tradiciones? Cuando Dios estableció que es mejor dárselo al templo, porque de ellos, los fariseos vivían de lo que había en el templo. Entonces cuando ellos se dieron cuenta de que toda la riqueza se iba al templo, ellos tenían más ganancia. Entonces rompieron una ley para ponerle en tradiciones. Entonces todo eso vino afectando poco a poco. Y por eso cuando vino ya el tiempo de la misericordia, de la gracia que vino a través de Jesucristo, entonces ellos no lo entendían. Ahora, hay quienes profesan a Jesucristo, sí, pero dice la Biblia, me parece que es en Romanos, que cuando leen a Moisés les queda todavía el velo, esa ceguedad, y que no pueden ver la gracia del Señor. ¿Alguien que lo tenga, sí? Según Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, entonces, escucha bien ahí, Alejandro. Leen el antiguo pacto. Al leer el antiguo pacto dice, el velo no se les es quitado. Entonces, ¿cómo es que se quita el velo? A través de Jesucristo. Viene la gracia. Entonces cuando dice antiguo pacto, la ley, y si a alguien no le quitan ese velo por Jesucristo, no entienden la gracia. Entonces esto no es tan sencillo como algunos piensan que puede ser. No. Entonces hay cristianos que ya están en las iglesias con una doctrina de restauración. Sin embargo, todavía tienen la ley en su manera de pensar. Y eso afecta mucho al cristiano porque no disfruta que la gracia. Al no disfrutar que la gracia, entonces vive encerrado en la ley. Y en la ley no se disfruta el evangelio.
En la ley no se disfrutan las promesas. En la ley no se disfruta la libertad del Espíritu. En la ley no se disfrutan las promesas del Señor. En la ley no se disfruta la alabanza, no se disfruta el Evangelio. Porque más es cuidarnos de la gente y no está el temor verdadero en el corazón. Es que hay muchas cosas que entender ahí, Alejandro, para que podamos nosotros entender y poder disfrutar entonces, Alex, qué es la gracia. En el Nuevo Testamento, Biblia al día dice, pero no solo el rostro de Moisés estaba cubierto también, ciego, dice, estaba el entendimiento del pueblo. Aún hoy día, cuando leen las Escrituras, parecen tener el corazón y la mente cubiertos por un espeso velo, porque no pueden descubrir ni entender el verdadero significado de las Escrituras. La única manera de rasgar ese velo de incomprensión es creer en Cristo. Ya viste. Entonces, creo que en Mateo nos dice la Biblia, ustedes escudriñan las Escrituras. Si lo encuentran, se lo voy a agradecer. Escudriñan las Escrituras porque os parece que ahí encontrarán la vida eterna. Pero en el siguiente texto dice, pero no vienen a mí. 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 40. Y no queréis venir a mí. Ahí está, para que imagínate. tengáis vida. Entonces, esa gente, mira, ¿qué hacían los fariseos? Escudriñaban las Escrituras, les gustaba mucho. Y por eso ellos se memorizaban, Pastor Amado, se memorizaban la Escritura, conocían los puntos, las comas, todo conocían, porque eran muy aplicados, ¿no?, al conocimiento de la palabra. Pero cuando vino Cristo, rechazaron a Cristo. Entonces ellos hicieron una vida en la ley, que cuando vino la gracia, rechazaron la gracia. Ahora, ¿cuántos cristianos tendremos en las congregaciones que se aferran más al conocimiento y no aceptan la gracia de Dios? Entonces, puedo comprender también que el enemigo usa la ley. Exacto. Sí. Lo usa para frenar a ese cristiano, lo usa para que no sea libre, lo usa para que no disfrute el Evangelio. Y entonces busca, imagínate, por eso les dije hace rato esa frase, ellos piensan que miran más que Dios. Y a su manera de pensar dicen, Julano debe tener un privilegio. Él hasta el pastor de la iglesia debe de ser. Y no sé por qué no lo toman en cuenta. Pero ¿qué están viendo esa persona con sus ojos naturales? Bueno, la pregunta es por qué Dios no le ha puesto ese sentir. Pero el hombre empieza a juzgar y piensa que tiene más amor que Dios. Entonces el legalismo es muy peligroso, porque puede llegar a pensar la persona que ama más que a Dios, que ve más que Dios. Y por eso es que esas enseñanzas para mí son de mucha bendición, porque nos ayuda a todos. Nos ayuda a todos. En mi caso me ayuda mucho volver a retomar otra vez y empezar a ver estos estudios un poquito más cercanos. Bueno, sigamos entonces. Entonces dice aquí, no sé si quedó algo que preguntar en el primer en la primera parte que leímos. Sobre la gracia que vivió David, en que no sé si nos podía ampliar un poquito, siendo que aquí en la misma parte nos dice de que la gracia lo trajo Jesús. Mire, todo lo que trajo Cristo, pongan mucha atención todos, todo lo que trajo Cristo ya se había manifestado antes, pero no en su totalidad. ¿Me doy a entender? Bueno, hablemos del Espíritu Santo.
hablemos de Jesús. Dice en Amós que había tenido salidas desde la eternidad. Entonces Jesucristo quiere decir que ya había venido a esta tierra desde muchos años antes, desde la eternidad. Si alguien lo tiene por ahí, se lo voy a... Miqueas, capítulo 5, verso 2. Bueno, entonces Miqueas 5:2 dice, 5:2. a ver. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está. Entonces quiere decir que Jesús había venido desde hace muchos años, miles de años, desde los días de la eternidad. Está hablando de un tiempo de eternidad. Él entonces había venido, sí, pero no había venido a dar su vida en la cruz del Calvario, pero había venido antes. ¿Me estoy dando a entender? Bueno. Entonces, ¿el Espíritu Santo también había venido? Sí, a través de Sansón. Había venido según Génesis capítulo 1. Ya estaba en la tierra, sobre las aguas. Dice que allí estaba. Bueno, entonces la gracia ya había venido a través de David en el tiempo de la ley. David entonces vivió un tiempo de la gracia, como profetizando lo que iba a venir para nosotros. Pero la gracia en sí no había venido, no, porque la gracia en sí vino a través de Jesús. En el cuerpo, porque, bueno, puedo entender así en Hebreos 10:5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ajá, sí. Se vino en el cuerpo. Entonces Jesucristo no había venido a la obra expiatoria, a salvar al mundo. Él entonces se había manifestado, sí, él había venido antes en Melquisedec. Vino, según Génesis. Entonces vino, habló con Abraham, etcétera. Bueno, vino la gracia, sí, pero no vino ¿cómo les explico? No vino el que iba a traer la gracia definitivamente. Visitó la gracia, sí. Visitó la gracia en el tiempo de David. Entonces David, que vivió en el tiempo de la ley, entonces él tuvo la oportunidad de entrar al tabernáculo, comer los panes, vivir el tiempo de la gracia, y entonces quedó un paréntesis que se hizo. Bueno, entonces ahora viene Jesús y trae la sabiduría. La sabiduría también vino antes, lo visitó Salomón. Entonces viene Jesús y viene la sabiduría, viene la gracia, viene la misericordia, viene el perdón de pecados, pero ya todo lo trae a través de Jesucristo. No sé si me di a entender. ¿Sí? Por eso fíjense, dice el Señor, escuchen bien, cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y... ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí, pastor amado? Que te conozcan a ti y a Jesucristo. Juan 17:3. Ajá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Bueno, ahora, ahí nomás. Cuando dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Pues, ¿qué cosa no hemos conocido de Jesucristo? Ay, se nos abre una puerta tan grande. Pues bueno, ¿qué no hemos conocido, pastor amado? Que tan importante es que dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, pero luego, y a Jesucristo. Entonces, en el conocimiento de Jesucristo entra la vida eterna. Ahora, ¿qué cosas no conocemos de la persona de Jesucristo? Entonces, para que nosotros como pastores podamos tener una visión amplia y decir, entonces necesito investigar, estudiar, meditar, orar, pedirle a Dios que me revele mucho. Porque la vida eterna consiste también en conocimiento. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Santo Dios. Nos quedamos, bueno, en mi caso yo me quedo en el principio todavía. Decía, entonces, ¿cuánto tengo que aprender, conocer del Señor Jesús? Que dice, conócelo a Él porque ahí está la vida eterna. Entonces no solamente aceptar a Jesucristo, no. Debo conocer quién es Jesucristo, qué trajo Jesucristo, qué hizo Jesucristo.
tenemos mucho que estudiar. Entonces aquí, pero fue el Señor Jesús el que trajo a la tierra la gracia de Dios y quedó como doctrina establecida. Vamos al siguiente renglón. Dice, la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y esa doctrina es doctrina de gracia. Número 1, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ahí entre paréntesis dice, la gracia a su Hijo unigénito. Dio dones a los hombres, según Efesios capítulo 4, verso 8. Y el Espíritu repartió a cada uno como Él quiso, según Hechos capítulo 2, verso 4, cuando descendió el Espíritu Santo en los 120. Sigamos, dice, esto es la gracia, recibir frutos, dones, ministerios, regalos, etc. Por eso es que por gracia sois salvos, no por lo que hicimos, sino por lo que hicieron por nosotros. ¿Sí lo entendiste ahí? ¿Si subrayaste ahí esa parte? Bueno, no sé, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer con tu estudio. ¿Perdón? Refiriéndose a quién, sino por lo que hicieron por nosotros, refiriéndose a quién, a Dios, a Jesucristo. A Dios, sí. Muy bien. La gracia es la actitud de Dios para los hombres. Ejemplo, Enoc halló gracia delante de Dios, Noé halló gracia delante de Dios, y consecuentemente nosotros, los que hemos sido bendecidos por la gracia de Dios, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es lo opuesto al legalismo. Según Gálatas capítulo 5, verso 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, que de la gracia habéis caído. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Automáticamente estoy cayendo en el juicio de la ley. ¿Sí? Sí. Entonces, si estoy entendiendo bien, quiere decir que me tengo que pegar más a Jesús, más al Padre, más al Espíritu Santo, para ir encontrando más gracia delante de ellos. Mayormente, hermano, sí, es bueno lo que usted dice. Mayormente es apegarnos a la palabra, a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia a la palabra, porque es ahí donde nosotros podemos hallar gracia delante de Dios. Si vemos, por decir, un Abraham, halló gracia. Cuando le dijeron, deja tu tierra y tu parentela, aunque tuvo sus errores, salió. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca. Bueno, ¿por qué halló gracia? Porque dice en la Biblia que era varón justo, temeroso de Dios. Entonces, había hallado gracia ante los ojos de Dios y por eso Dios lo tomó en cuenta. Entonces, mientras nosotros, hermano, no nos metamos a la obediencia a la palabra, vamos a hallar gracia un poquito más tarde. Mientras más pronto nos metamos a la obediencia a la palabra, hallamos gracia más rápido. ¿Sí? Bueno. Dice el siguiente párrafo, Dios mismo ha quitado la carga de la ley por amor a su pueblo. A muchos se le ha hecho pesado el creer que no se puede obedecer y cumplir con toda la ley. Como nuestro Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados. Eso lo dice ahí en el estudio, según de Pedro capítulo 3, verso 9. Por eso mismo envió la gracia, Cristo es la gracia, el don de Dios para la salvación de los hombres. Vuelvo a repetir,
Cristo es la gracia, el don de Dios para la salvación de los hombres. Lo vuelvo a repetir. Cristo es la gracia, el don de Dios para la salvación de los hombres. ¿Sí? Bueno. Ahora el Señor dice, yo me di a ti, te entregué mi vida, dame tú tu vida. Filipenses 2:5. De gracia recibiste, da también tú de gracia. La gracia de Dios no condena ni acusa, ni hace todo lo contrario. Da perdón, da amor, da paciencia y no se adelanta a juzgar. Uy, qué complicado está todo esto. ¿Algún comentario que tenga? Fue una gracia personal, como que Dios, digamos, aunque estaban sus planes, ¿no? Pero Dios probó la gracia en David. David disfrutó la presencia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia. Entonces, entiendo que Dios vio que David amó más al Señor. Entonces nos dice que en estos tiempos el Señor iba a volver a restaurar el tabernáculo de David, que estamos hablando de lo que David, la gracia que recibió David, lo vamos a disfrutar también en estos tiempos. Sí, nada más que David fue en su tiempo. Nosotros ya estamos en el tiempo del Señor Jesús y de ahí es donde empezamos nosotros con la gracia. Entonces eso fue, es que todo lo que ya tenemos se manifestó antes, pero no en totalidad, sino que ahorita nosotros ya lo estamos disfrutando a través de Jesucristo. Bueno, cualquier pregunta usted lo va haciendo, alguna aportación. Dice aquí, a ver dónde quedamos. Dice, ahora el Señor dice, yo me di a ti, te entregué mi vida, dame tú tu vida. De gracia recibiste, da también tú de gracia. La gracia de Dios no condena, qué importante es entender esto, no condena. Entonces, ¿qué vas a hacer si ves a alguien? Ya no siga leyendo. ¿Qué vas a hacer si ves a alguien que cayó en pecado? Rapidito, 2, 3, 4 que conteste. Lo sentamos. Si veo a algún hermano que cometió algún error o ya sea también alguna otra persona, nosotros no podemos condenar y decir hizo mal esto o echarlo de menos, alejarnos de él o decirle a otra persona ya hizo mal él, o sea, señalar el error que cometió, no hacer eso porque Dios no lo hizo con nosotros, al contrario, Él nos perdonó. Muy bien. ¿Algún otro? Ayudarlo a volver. ¿Perdón? ¿Quién? Animarlo a seguir adelante, que se levante. Animarlo a que siga adelante. ¿Algún otro? Yo creo, apóstol, ahí yo entiendo que de animarlo, ¿verdad? Si Cristo depositó la gracia en mí, yo creo que también tengo que darle la gracia a mi hermano. No le puedo dar si Cristo no me lo ha dado en mí. Yo creo que por eso mismo no hemos entendido, bueno, lo digo en lo personal, a veces no lo hemos entendido porque no he recibido la gracia. Bueno, entonces lean Gálatas capítulo 6, creo que es 6:1. Sí, hermanos. Escuchen, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, hermanos. Si alguno fuere sorprendido. Oiga, si alguno hubiera sido sorprendido en alguna falta. ¿Sí me estás poniendo atención? No siga leyendo, hermano. No. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿puede hacerlo un carnal? No. ¿Puede hacerlo uno que está en la ley? No. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora dice, considerándote, no sea que tú también seas tentado. Aún el espiritual le dice Dios, vas a restaurarlo, restáuralo con espíritu de mansedumbre. Sé manso, apacible, comprensible, restáuralo. Considera, no vaya a ser que tú también seas tentado. Entonces, no porque estás consolando, restaurando a alguien, nos estamos librando de eso, no. El Señor nos dice, considera, no sea que tú también puedas ser que seas tentado. Nuevo Testamento Biblia dice, amados hermanos, si algún cristiano cae en pecado, ustedes que son espirituales, tierna y humildemente deben ayudarle a volver. Miren, al buen tierna y humildemente. Deben ayudarle a volver al buen camino, recordando que quizá la próxima vez será uno de ustedes el que cometa alguna falta. Padre Santo. No, Dios mío, ten misericordia de mí. Gracias por su apoyo, que me dijeron amén. Que Dios tenga misericordia de mí. Imagínate que, ¿cómo dijo al final? Dice, recordando que quizá la próxima vez será uno de ustedes el que cometa alguna falta. ¿Alguien quiere caer? ¿Ah? Pero dice, considerando, no sé, que alguno de ustedes sea el próximo que caiga y tenga que irlo a restaurar con espíritu tierna y humildemente. Entonces, es que la persona que ya que cayó en pecado, ya para qué vamos a ir a regañarle, si ya con lo que hizo se siente mal. Ya con lo que hizo, hermano, ya no dice, no, es que Dios ya no me ama, Dios ya no empieza. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que vayamos todavía a regañar a esta persona? Entonces hay que llevarle la palabra que dice, si alguno confiesa sus pecados, pastores, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Lo tiene? Si alguno confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces hay que explicarle a la persona que cayó por un descuido. Capítulo 28, verso 3. Ajá. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que explicarle a esa persona? Con ternura. No, solamente ternura, ¿y qué otro? Dice tierna y humildemente. Tierno y humildemente. ¿Sabe qué hay que decirle? ¿Me están oyendo? Díganle, ¿sabes qué, hermano? Confiesa tus pecados. Pues ya caíste. ¿Qué vas a hacer? Confiésalo. Confiésalo delante de Dios. Dile lo que tú hiciste y apártate. ¿Por qué no dicen amén, pues, hermanos? Es que miren, estamos viendo este asunto hace unos días allá en la iglesia, donde Dios me tiene trabajando, y estamos viendo que lo más difícil es el apartarse. ¿El pedir perdón es fácil o no? Si aquí están. ¿El pedir perdón es fácil? No. Sí se pide, pero Señor, perdóname, ya lo hice, lo pensé, Señor, perdóname, te ruego, Señor. Y Dios en su misericordia nos perdona. Pero ahora viene el siguiente paso que dice la Biblia. Y se aparta. ¿Alcanzará qué? Misericordia. Entonces la misericordia no se alcanza solamente por pedir perdón. No. Según la Biblia, la misericordia se alcanza cuando alguien se arrepiente, pide perdón a Dios y toma la decisión de apartarse de ese pecado. Entonces Dios dice, estás hallando misericordia, yo te bendigo con misericordia. Pero si esa persona no se aparta, entonces hay que hacerle entender. Bueno, entonces veamos en la Biblia los ejemplos. Aquella mujer que lo encontraron en el acto mismo de pecado.
Lo llevaron ante Jesús y entonces Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Total, todos se fueron. Y Jesús entonces le dijo, ni yo te condeno. ¿Ven lo que le dijo la mujer? Ni yo te condeno, vete. ¿Alguien que me ayude? Y no peques más. El perdón ya lo tuvo. Ahora, hermano, el no caer otra vez en lo que había hecho, se necesita conversión. Se necesita, sí, se necesita, hermano, un encuentro con el Señor. Se necesita una buena sinceridad. Porque le digo, bueno, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Una cosa, vete. Yo pienso que la mujer ya se iba y le dijo, ey, ¿sabes qué? ¿Qué, Señor? No peques más. Entonces está claro. Y entonces cuando alguien se arrepiente, no peca o se aparta, hermano, entonces dice Dios, te voy a dar misericordia. Digan amén, hermano. Entonces eso vendría siendo como un fruto. Porque, bueno, hacer frutos de arrepentimiento, me arrepiento y me aparto del pecado o de la falta que cometí, vendría siendo el fruto, ¿no? Uh-huh. Es que mire, es que hay muchos que tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces vemos un Judas no tuvo un arrepentimiento, tuvo remordimiento. Y el remordimiento lo llevó en un lugar equivocado a pedir perdón. Sin embargo, cuando David pecó, fue el lugar correcto a pedir perdón. Entonces, cuando alguien vive de remordimiento, es aquel que vuelve a hacer otra vez, vuelve a caer en pecado, y vuelve a caer en la falta, y vuelve a caer en la transgresión. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento, vive de remordimiento nada más. Pero cuando alguien se arrepiente de corazón, entonces lo lleva a que se aparte de esa actitud. Entonces en Dios alcanza misericordia. Creo que me estoy dando a entender, ¿verdad? ¿Es entendible? Bueno. Entonces dice aquí, sigamos. ¿Qué ibas a decir, Pastor Miguel? En la versión, traducción lengua actual, el pasaje de Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar, quien lo confiesa y lo deja, o sea, van las dos juntas, Sí. Recibe el perdón. Sí, es que por eso estoy haciendo un hincapié, estoy diciendo, el que no se arrepiente está en remordimiento, no en arrepentimiento. Entonces solamente dice, ¿para qué lo hice? Ese es el remordimiento. ¿Para qué lo hice? Si no lo hubiera yo hecho, no estuviera pasando esto. Ay, Dios mío, no, pero ¿para qué me dejé llevar por cierta persona? Remordimiento. No, si viene otra vez, ya voy a decir que ya no. Ay, pero fíjate que tengo una acusación en mi corazón. ¿Y el por qué lo hice? Remordimiento. Pero cuando viene el arrepentimiento, entonces una persona que se arrepiente y dice, Señor, estoy arrepentido, ya no lo quiero hacer otra vez, Señor, ya no, volver a eso, ya no. Entonces se arrepiente, me siento mal contigo, me siento mal delante de ti, Señor. Entonces se arrepintió, entonces viene el apartarse. Entonces el fruto del arrepentimiento es apartarse, Pastor Miguel. Entonces se apartó esta persona, quiere decir que verdaderamente se arrepintió. Entonces Dios dice, te doy el amor, te doy de mi misericordia. Entonces eso hay que hacérselo entender a la persona, por decir, sabes que alguien cayó, no lo abandones, no te escondas, no te voltees, ¿no? Sino ve, si puedes ir, ¿cómo no? Sería bonito llegar con esta persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, vuélvete a levantar, sigue adelante. Tropezaste, pues ya no lo hagas como dice don Vicente Fernández. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ya no, ya apártate, abre tus ojos, mira cómo vas a caminar, dónde vas a caminar. Entonces, ¿sabes qué es lo que debes hacer? Arrepiéntete. Y mira lo que dice la Biblia, si te arrepientes y te apartas, hallarás misericordia.
Entonces yo nada más vine a decirte eso, que Dios no te condena, Dios te tiene misericordia. Si es que pídele perdón, apártate de eso y sigue adelante. En el libro de Santiago dice, verso 19, capítulo 5, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, estoy yo entendiendo la importancia que como pastores recibamos la gracia de Dios. Exactamente. Ese es vivir en la gracia. Vivir en la gracia. En Proverbios habla de una administración, ¿no? Que como pastores pues vamos a tener ovejitas que se van a acercar a nosotros necesitados porque cometieron algún error. Y si no hemos entendido la gracia o no hemos recibido la gracia, pues lo vamos a condenar ahí. En vez de edificar, pues lo vamos a destruir. Sí, pero por eso hay que decirle lo que hoy estamos hablando en la Biblia. Dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Entonces, mira, tomemos este ejemplo en la palabra, tomemos el ejemplo de la mujer, tomemos el ejemplo ¿quién otro? Había por ahí alguien que pecó también, que era un hombre. Pedro. No, Hay uno que estaba en un lecho, estaba lisiado. Jesús ajá, le- sí. Sí. Dice, mira, dice Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gracias. Entonces, son los ejemplos que podemos poner. Entonces, mira lo que dice aquí. Porque si no te apartas, entonces no estás arrepentido. Y al no estar arrepentido, vas a volver a hacer lo mismo. Y al volver a hacer lo mismo, Dios te va a poner otra vez, va a tratar contigo. Entonces, mejor yo te invito que hagas lo que dice la Biblia. Perdona, Dios te va a perdonar y arrepiéntete y apártate y vas a hallar misericordia de parte de Dios. Bien leído. Ya el que tome su decisión, si se aparta o no se aparta. Amén. Bueno, sigamos pues. Entonces, de gracia recibiste, da también tú de gracia. La gracia de Dios no condena, no acusa, hace todo lo contrario, da perdón, da amor, da paciencia y no se adelanta a juzgar. Dios quiera que todo eso y muchas cosas que trae la gracia lo recibamos hoy. Dice, la doctrina de gracia es la doctrina del nuevo régimen del Espíritu. Régimen quiere decir modo de gobernarse. Entonces, el Espíritu es el que vino a gobernar y nosotros nos dejemos gobernar por Él. Dice, modo de gobernarse, reglamentos o prácticas de un gobierno en general. Es un conjunto de condiciones para hacer y cumplir las funciones encomendadas. Y vivir bajo el régimen del Espíritu quiere decir bajo la guianza del Espíritu, bajo la nueva ley de la libertad. Según Santiago 2:12, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, hay una ley que se llama la ley de la libertad, en la cual se mueve el Espíritu de Dios. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuál es la ley de la libertad? Es la ley del Espíritu. ¿Me di a entender? La ley del Espíritu. Bueno, sigamos entonces. Donde hay gracia no hay condenación. Perdón. La gracia de Dios se recibe en su Hijo Jesucristo y es confirmada por la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí entendieron ahí? Vuelvo a repetir, la gracia de Dios se recibe en su Hijo Jesucristo y es confirmada, dice aquí, confirmada por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿sí entendieron? Bueno, sigamos entonces. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, en esa parte, cuando nosotros nos convertimos, aceptamos.
no sé si es esa parte, pero y donde dice, y es confirmada por la presencia del Espíritu Santo, esa parte sí no. Todo aquel, hermana, que según lo que estamos leyendo, la gracia de Dios se recibe en su Hijo Jesucristo. ¿Aceptamos a Jesucristo? ¿Aceptamos a Jesucristo? Entonces Él viene a confirmar. La presencia del Espíritu de Dios viene a confirmar que aceptamos a Jesucristo, porque Jesucristo es la gracia. ¿Me di a entender? No. Bueno, ponga atención. Cuando alguien recibe a Jesucristo en su corazón, tiene que ver cambios. Sí, por decir, bueno, aceptó a Jesucristo, lo que más habla es su manera de, el cambio que va a tener, su manera de vivir. Entonces, cuando viene el recibe a Jesucristo, entonces lo confirma el Espíritu Santo, porque el que trae la gracia es Jesucristo. Entonces lo confirma el Espíritu Santo en el carácter que empieza a tener la persona. Antes de ser una persona con un carácter diferente, pero empieza a tener el carácter del Espíritu, el carácter de gracia. Empieza a tener paciencia, empieza a comprender a los demás, empieza a tolerar algunas cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué tiene ese carácter? Porque aceptó a Jesucristo, y Jesucristo es la gracia. Entonces lo confirma el Espíritu Santo de Dios. ¿Me di a entender? Si puedes abrir ahí, Juan José, te lo voy a agradecer, porque creo que ahorita ya. Aquí está de este lado. De este lado está la. Bueno. No. Es que mira, los dos en los dos se evidencia. Si el Espíritu Santo no está, es porque la gracia no ha llegado. Entonces, si está la gracia, es porque el Espíritu Santo ya se manifestó. Porque la gracia con la ley no encajan. El Espíritu Santo con la ley no encajan. Entonces tiene que estar la gracia con el Espíritu de Dios. ¿Sí me di a entender? Bueno, entonces sigue diciendo, la doctrina de esta iglesia la establecemos hoy, dice, en la gracia de Dios. Nuestra doctrina es doctrina de gracia, don de Dios, la misericordia de Dios. Sigue diciendo, la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, el regalo de Dios. Bueno. Dice, donde hay gracia no hay condenación, la doctrina del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, libertad, no libertinaje. Eso es importante. Por eso el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo en Romanos 14:22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. ¿Vamos bien? Bueno. Dice, si tu corazón no te reprende, confianza, o sea, gracia tienes para con Dios y los que te rodean. Según Juan capítulo 3, verso 20. Bueno, ahora vamos a entrar en otra parte del estudio donde sí necesito también bastante atención para lo que voy a tratar de explicar. En la obra que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre, es una obra interna que se inicia en el Espíritu, continúa en el alma y concluye en el cuerpo. Ahora quiero llevarte a esta diapositiva. Acá. Dice, ley es todo lo que hace el hombre para regenerar al hombre por medios externos, es decir, que se trata de hacer una obra en el ser humano del cuerpo hacia el alma. Y la gracia es la obra que hace el Espíritu de Dios para regenerar al hombre. 1 Pedro capítulo 1, verso 3, es una obra interna que se inicia en el Espíritu,
continúa en el alma y concluye en el cuerpo. Bueno, eso lo tocamos y ahorita que entremos, levanta tu manita y decimos: Señor, síguenos hablando, por favor, en el nombre de Jesús. Abre por favor mi entendimiento para que yo siga aprendiendo y pueda ser más agradable delante de ti. Amén, amén y amén. Puede ponerse de pie rapidito, tenemos 10 minutos.